El día de hoy tengo como invitada a la doctora Mildred Sánchez, médico estético que tiene su consultorio en la ciudad de Mazatlán. Ya cuenta con más de 10 años de experiencia, aunque no se le parezca. Hola, ¿qué tal, doctora? ¿Cómo se encuentra? Hola, Kurt. Buenos días. Bien, gracias. ¿Y tú? También bien, gracias. Un poco agripado, pero ya vamos de salida, creo. Espero. Qué bueno que ya vas de salida. Hola, soy Kurt y bienvenidos a MedTech por Medical Tourism y Doctores Especialistas, el podcast donde me dedico a platicar con doctores sobre procedimientos, tratamientos y cirugías, así como las nuevas tecnologías que se ofrecen en la República Mexicana, con el objetivo de que estés más informado la próxima vez que visites a tu médico. En este episodio platicaré con la doctora Mildred Sánchez, médico estético con más de 10 años de experiencia y que tiene su consultorio en la ciudad de Mazatlán. Mi tema será los hilos tensores. Tengo el objetivo de indagar sobre las ventajas y desventajas que ofrece este procedimiento. Gracias por escuchar y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en tu plataforma favorita de podcast. Activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Y si puedes dejarnos un 5-star review en Apple o en Spotify, eso nos ayudará mucho a seguir creciendo. Comenzamos. ¿Nos podría platicar un poquito qué estudios se requieren para ser médico estético? Sí, claro. Bueno, hay dos formas de acceder a esta especialización. Una es estudiando medicina como carrera raíz y la otra puede ser estudiando odontología, de preferencia con una especialización en el área quirúrgica para después acceder a lo que es la medicina estética. Son las dos formas en las que se puede acceder a la especialidad o a los diplomados o a las maestrías en medicina estética, que es lo que tenemos en México. Más bien la forma correcta, porque hay mucha gente que ni siquiera tiene esos 4 añitos de medicina general y ya andan ahí haciendo sus fiestas de Botox. Sí, la verdad es que ese tema es delicado. Las regulaciones en México ahorita están muy estrictas. COFEPRIS, que es el organismo que regula los servicios sanitarios en México, está ahorita como muy vigilante de que todos los establecimientos que anuncian tratamientos de medicina estética tengan todas las regulaciones que debemos de tener, porque sí se han dado muchos casos muy lamentables. Eso está súper bien y qué bueno. Y yo esto ya lo he repetido un par de veces aquí en los programas, pero pues siempre se trata de informar y repetir la información para que se vaya propagando. O sea, tiene que tener estudios médicos para poder inyectar y para poder hacer cualquier tratamiento. No es voy y tomo un curso de YouTube de masajes y ya te puedo hacer algo en la cara o algo así. Acuérdense que la cara es muy importante, no la podemos tapar y te hagan cualquier cosa. Hijo, qué miedo. Sí, y la verdad es que no solamente es la alteración estética que se pudiera producir, es una cuestión de riesgo a la salud. Por ejemplo, un relleno mal puesto puede ocasionar una necrosis del tejido de la nariz y hay muchos casos, que es la complicación más común en el caso de los rellenos, de necrosis literal, muerte del tejido y se les cae el pedazo de la punta de la nariz, o necrosis en el área de los labios. Y son casos muy difíciles de solucionar si la persona que aplicó el tratamiento no sabe cómo solucionar una complicación. Entonces, creo que accidentes o complicaciones podemos tener todos, porque al final somos humanos, pero la diferencia entre alguien que estudió áreas de la medicina y quien no, quien sí estudió sabe cómo resolver esa complicación en el momento en el que sucede. Nunca va a decirle al paciente, espérate, se te quita en 2-3 días o en una semana vas a estar bien o regresa mañana o pasado, jamás. Entonces, esa es la gran diferencia. Aquí nuestro tema de hoy va a ser lo que son los hilos tensores o hilos rusos o hilos chinos o bueno, tienen muchas formas de que los mercadean, pero a fin de cuentas pues todo eso es publicidad. Pero los mentados hilos, ¿qué son? Estos hilos, bueno, ya no se llaman hilos rusos. Esos hilos rusos se utilizaron hace mucho tiempo, más de 15 años, y el principio de la técnica era muy similar a lo que hacemos ahora, pero el material del que estaban hechos esos hilos rusos no era un material biocompatible. Entonces era muy frecuente que el hilo se salía, que le lastimaba al paciente, que ocasionaba granulomas, entonces se dejaron de usar.
Y basados en estas premisas y en muchas técnicas que utilizan los cirujanos plásticos, quienes se dediquen a la investigación en el área de la medicina estética, idearon la innovación con estos hilos que están hechos, los que más se encuentran en el mercado, de un material que se llama polidioxanona. Es una sutura reabsorbible que se utiliza para suturar cuando se hacen cirugías a corazón abierto. El músculo cardíaco es un músculo muy, muy fuerte. Entonces, para que resista ese movimiento del latido del músculo cardíaco, tiene que ser un material de sutura muy fuerte, muy resistente y que se reabsorba en un tiempo considerable para que pueda reparar la herida que se genera en esa zona. Entonces, este material del que están hechos los hilos que utilizamos como hilos tensores es ese material, la polidioxanona, que es un material de sutura. Entonces, no es algo nuevo en medicina, es un material que se viene usando desde hace muchos años y en medicina estética tendrá poco menos de 15 años usándose este material. Hay hilos de otros materiales, de policaprolactona, es otro material, hay otros hilos de ácido poliláctico, pero los más comunes en casi todos los consultorios son estos hilos de polidioxanona, o la abreviatura más común que van a encontrar es PDO. Entonces, si yo llego a ir a un lugar y estoy interesado, se me hace muy interesante este dato, puedo decir al doctor o la doctora, los quiero de PDO, o sea, para no exponerme a que me vayan a querer poner alguna otra marca, ¿no? O material. Sí, marcas hay muchas, pero todos son o la mayoría son de PDO. Hay indicaciones muy, muy explícitas en las que ya uno como médico valora si el paciente es candidato para otro tipo de material, para policaprolactona o para ácido poliláctico, que también son muy seguros de usar, pero son en los menos casos. Casi todos los empaques vienen así. Está sellado, solamente quiero que vean, eso es en lo que se deben de fijar, que esté sellado. Lo voy a abrir solo para que vean cómo viene adentro. Digo, cuando uno va a un tratamiento médico, pues no desconfía del doctor, ¿no? Uno sabe que está en manos de profesionales, que si es un médico sabrá las medidas de asepsia, de antisepsia, cómo prevenir infecciones y realizar procedimientos clínicamente limpios. Pero sí es importante que uno se fije qué material van a utilizar. Entonces, ya les enseñé cómo viene el empaque, lo abro y los hilos vienen estériles. Están sellados, estériles, normalmente vienen así, en paquetes de 4 hilos. Y esto, a ver si se ve como moradito, este es el material, el PDO, polidioxanona. ¿Y para qué sirven? Tienen muchos, muchos usos. Esos que les enseñé son los tensores. Uno tiene que analizar el rostro del paciente y sirven literal para hacer un efecto lifting inmediato. Entonces, se colocan aprovechando las salientes óseas más marcadas en el rostro, que sería, por ejemplo, esta saliente, la saliente del arco cigomático. Este es un punto de entrada muy común. Entonces, si yo entro aquí y el paciente llega y me dice, tengo muy marcadas estas líneas y no me gustan y quiero reducir estas líneas, si la piel está muy flácida, en lugar de poner un relleno, que era lo que hacíamos hace algunos años, entonces ahora la tendencia es reposicionar ese tejido para que se vea más tenso, reposicionar la inserción del ligamento para que estas líneas disminuyan. Entonces, en lugar de rellenar aquí, mejor jalo desde acá y hago algo como así. Es una tracción muy sutil, tampoco, siempre les digo a mis pacientes, no creas que es como si vas a quedar como cuando te peinabas en la primaria, no va a ser así. Es una tracción muy sutil, pero sí es notoria. Entonces, este es un punto de entrada muy común. Otro punto de entrada muy común es en esta zona más o menos, y entonces podemos traccionar esta línea del YUL que no nos gusta, la línea de la marioneta que hace que nos veamos como tristes, como enojadas. Entonces, para eso sirve. También se puede traccionar y definir la línea de la mandíbula y traccionar un poco la piel del cuello cuando ya empiece a estar flácida. Okay. También se pueden usar para levantar la ceja, cuando quieren este ligero efecto de foxy eyes o cat eyes, que quieren el ojo un poco más almendrado o la ceja un poco más levantadita.
el hilo también se puede colocar en esta zona. Estos de los que te estoy hablando específicamente son hilos tensores, porque hay hilos de redensificación de muchos tipos, también hechos de polidioxanona, que se pueden utilizar para hacer, por ejemplo, una malla. Una malla se ponen hasta 100 hilos para prevenir el descolgamiento de la piel, para prevenir la flacidez, ayuda a mantener estimulada la célula de la piel, que es el fibroblasto, para producir más colágeno y elastina, ayuda a cerrar los poros, entonces la piel se ve más hidratada, más lisa, más brillante. Son del mismo material, pero la técnica es distinta y la presentación es distinta. Los hilos de redensificación normalmente vienen en paquetes de 10 o de 20 hilos. Para que un tratamiento con hilos de redensificación sea efectivo, yo tendré que colocar al menos 40 hilos para que se note, 20 de un lado y 20 del otro, pero voy a hacer como una red, así como hiciera una malla, y entonces entra 1, 2, 3, 4, y los otros los puedo poner horizontales y a lo mejor otros en diagonal, hasta que logro introducir los 20 hilos de cada lado mínimo. Hay pacientes a las que se les pueden poner 60, 80, 100 hilos. Los coreanos, que son los padres de esta técnica, ellos dicen que mínimo son 100 hilos por sesión para que tengamos un resultado satisfactorio. Esos son de redensificación, que son del mismo material. El paquete es igual, pero si yo lo abro, traen más. Trae más. Son más pequeños, los hilos tensores son más largos, y unos son para hacer lifting y otros son para hacer redensificación. Y entonces vienen 10 hilos en un paquete. Les decía, lo importante es que yo vea que están sellados, cerrados. No es que uno desconfíe del médico, pero a mí sí me gusta enseñarles a los pacientes, mira, estos son los hilos que te voy a poner, está sellado, nuevo, estéril, lo voy a abrir aquí, y eso deja al paciente siempre más tranquilo. Y digo, no nos quita nada. Claro, o sea, y pues de todas maneras es parte de la cultura que lo que estamos tratando de fomentar y crear, ¿no? Que no llegue el paciente con el doctor y lo, déjame sacar el hilo. Ay, lo traía aquí en la axila, espérate. O sea, no. Digo, el chiste es eso. ¿Duele? La pregunta de los 60,000. Para colocar el hilo, los tensores, que es de los que estamos hablando, se tiene que poner anestesia infiltrada, un piquetito con anestesia, en los puntos en donde voy a entrar y en los puntos que voy a anclar el hilo. Porque yo tengo que hacer un acceso con una aguja gruesa para poder meter por ahí. El hilo viene montado en una cánula. La cánula no tiene punta. Esto es como si fuera un alambre. Y el hilo viene montado aquí. Entonces, yo tengo, como esto no es una aguja, como si fuera una aguja chata, no tiene punta, yo tengo que hacer un acceso con una aguja gruesa para que entre esta cánula, que tal vez no se note muy bien, porque no está delgada. Entonces, el hilo viene montado aquí, yo anestesio, hago el acceso y meto mi hilo, mi cánula, hasta donde voy a llegar. Entonces, duele como cualquier inyección, duele el piquete de la anestesia. Un piquete aquí, un piquete aquí, uno aquí, uno aquí. Normalmente se ponen 8 hilos por sesión. Uno aquí, uno aquí. Yo meto 2 hilos aquí, 2 hilos acá, 2 hilos aquí y 2 hilos acá, y entonces ya tenemos este efecto tensor. Entonces, eso es lo que duele. Ese piquetito de la anestesia es lo que duele, porque ya cuando entra la cánula, te digo, esto no tiene punta, no corta, es otra cosa segura, no voy a rasgar ninguna estructura anatómica porque yo aquí me voy a atravesar con ligamentos, con nervios, con arterias, con venas. Entonces, otra cosa importante es que la cánula no rasga ninguna estructura anatómica. Debo de saber en qué plano lo voy a colocar para no lastimar ninguna de esas estructuras. Entonces, duele poquito. Los piquetes de la anestesia. ¿Cuántas sesiones se requieren? Eso es lo padre de los hilos. Con una sesión tienes. Es un tratamiento que en los últimos 8 años ha cobrado una fuerza muy importante porque es un tratamiento muy noble. Muy, muy noble. El resultado
no inmediato, sí desde que sales del consultorio ya notas diferente la posición de los tejidos, pero obviamente hay algo de inflamación, porque anestesiamos, porque manipulamos. En cuanto pasa esa inflamación, o sea, desde que el paciente sale del consultorio ya se ve diferente. A las 3, 4 semanas que ya la inflamación desapareció por completo, el cambio es muy, muy padre. Son resultados muy satisfactorios. Si uno se cuida, este resultado puede durar hasta 2 años. Esa es otra cosa súper atractiva de los hilos, que no son tratamientos a corto plazo, son tratamientos a un mediano plazo. ¿Y a qué me refiero con cuidarse? Una buena alimentación. O sea, siempre les digo, ya no se trata de no como harinas porque voy a engordar, no como azúcares porque voy a engordar. Les digo, ahora cámbiale el enfoque, ya le estás invirtiendo todo esto a tu cuidado personal. No comas muchas harinas porque vas a envejecer. Los azúcares envejecen, oxidan la liberación de radicales libres. Entonces, ¿qué debo de hacer? Comer saludable. Muchas proteínas, muchos vegetales, proteína de buena calidad, mucha agua, tomar al menos 2 litros de agua al día. Después de los 30 años, ya suplementarse. Muy bien. Sí, yo también aquí tengo mi tecito. Después de los 30 años... El mío es café. Ok. El café es muy bueno, claro, es un excelente antioxidante, pero debe de ser un café de buena calidad. No el café soluble que además irrita el estómago, inflama. Un café de buena calidad. Entonces, buena alimentación, buena hidratación, suplementarse. A partir de los 30, 35 años ya es importante suplementarse, tomar minerales, vitaminas adicionales, ya en una pastillita adicional a lo que tiene la comida, porque sabemos que a partir de los 25 años todo empieza en picada. Claro que a los 25, 35 no se nos nota, pero ya después de los 40 pues sí, se empieza a notar. Entonces, eso es cuidarse. También es importante que después de que nos hacemos un tratamiento de este tipo, acudamos periódicamente al consultorio de medicina estética o con una cosmetóloga a hacernos una limpieza facial y una buena hidratación facial. Ese es el mantenimiento. Que cada 4 o 6 semanas estarse haciendo limpiezas e hidrataciones, utilizar cremas de buena calidad, que no necesariamente quiere decir las más caras del mercado. Las más caras no siempre son las mejores. Una acorde a mi tipo de piel, a mi genética, a las características del lugar en donde vivo. Por eso es importante escuchar las recomendaciones del médico que me está atendiendo. ¿Qué tipo de crema me conviene? ¿Qué debo de usar? ¿Cuál sería mi rutina de cuidado diario? Hasta el maquillaje que utilizamos influye. Entonces, todas estas cosas es algo que uno le debe de preguntar al doctor que le atiende y uno está obligado a saber para poder orientar al paciente. Y ahí, por ejemplo, después de que me los puse, ¿cuánto tiempo tengo que tardar en regresar a mis actividades día a día? Más o menos en tiempos, para que la gente, si tengo un evento y pues no quiero ir a cirugía plástica y quiero darme una estirada, ¿cuánto tiempo antes del evento tengo que hacer este procedimiento para el día del evento ya estar al 100? Si tienen un evento, por favor, mínimo 6 semanas antes de su evento. Porque como cualquier procedimiento en el que se utilicen agujas, anestesia, haya piquetes, manipulación, siempre existe el riesgo de inflamación y de amoratamiento. Entonces, si me faltan 15 días para el evento y vengo y se me hace un mega morete, pues no voy a llegar con un derrame de este tamaño al compromiso. Entonces, 6 semanas. A las 4 semanas la inflamación ya casi desapareció, pero tenemos 2 semanas de gracia por cualquier detallito. Es importante también preparar la piel. Entonces, no nos vamos directo a la colocación de los hilos. Siempre yo les sugiero a mis pacientes, ok, ¿quieres hilos? Vamos a hacer 2 o 3 sesiones de hidratación, de estimulación de la piel, de nutrición, con diferentes técnicas. Puede ser con algún aparato, pueden ser también infiltradas y se pueden infiltrar vitaminas, minerales, ácido hialurónico hidratante y entonces la piel se ve sana, está lista para recibir la estimulación de los hilos. Así que lo ideal es que si voy a tener un compromiso, yo acuda a estas consultas idealmente 2 hasta 3 meses antes, mínimo 1 mes y medio antes. Después de que ponen los hilos,
hay un dolor agudo, como si me hubiera dado un golpazo, que hasta abrir la boca molesta. Por ejemplo, cepillarse los dientes, les digo, oye, espérate tantito, pero ese dolor agudo que no es discapacitante, o sea, sí es un dolor que si yo abro mucho la boca me molesta, que si me toco me molesta, que si alguien se acerca a quererme saludar de beso me molesta, sí, pero no es discapacitante. Ese mismo día, saliendo de la consulta, se pueden ir a trabajar sin ningún problema y es ese dolor latoso. Desaparece como por arte de magia al tercer, cuarto día y ya nada más queda una ligera molestia. Lo ideal es que después de colocar los hilos no hagan esfuerzos físicos intensos, al menos por una semana. Me refiero para las que hacen gimnasio, no, pero perfectamente yo desde ese día me puedo ir a dar una caminata hasta de 1 hora, no pasa nada. Ejercicio de alto impacto, no, por una semana, peso, y si es carrera, en cuanto pase ese dolor agudo, que es al tercer, cuarto día, yo ya puedo regresar. Si me gusta correr, a correr, trotar, caminar. Lo único que se les pide es que no hagan esfuerzos físicos intensos, ejercicio de alto impacto. La otra cuestión es que la apertura de la boca está limitada no por la aplicación de los hilos, sino por la manipulación, que se genera un poco de inflamación y este dolor agudo. Entonces, tener en cuenta que no voy a poder masticar como normalmente lo hago porque me va a doler. Entonces, una dieta con cosas un poco más suaves, sin que tenga que llegar ni a papillas, ni a picado fino, no. Cosas un poco más suaves. A lo mejor no me voy a ir a comer un megafilete porque tal vez no voy a tolerar tantos movimientos de la masticación o cosas muy fibrosas. O querer morder un elote o una manzana de frente, no lo van a poder hacer. Dormir boca arriba hasta que pase el dolor, ese dolor agudo que te digo son 3 días. Eso sería el cuidado. No requiere analgésicos, solo un analgésico muy, muy suave y siempre deben de seguir las indicaciones. Porque este proceso genera una fibrosis, que es lo que nos hace el efecto de tracción. Entonces, si yo tomo cualquier analgésico o cualquier antiinflamatorio, puedo inhibir ese proceso de fibrosis, que es lo que estoy buscando con el hilo. Siempre hay que seguir las indicaciones. Ya cada médico le dirá qué tipo de analgésico puede o debe de tomar en estos casos. Aquí, por ejemplo, ahorita que lo menciona, que mete la cánula y luego mete la aguja y lo deja el hilo y lo ya jala y así. ¿Hay algún riesgo de que cuando esté así el hilo, igual estoy imaginándomelo mal, pero se abulte, se haga nudo, se retuerza o algo así? ¿Corre algún riesgo al momento de hacerlo que pueda pasar eso? Y si sí, ¿cómo lo soluciona o qué pasa o eso no puede pasar? Es una complicación. La curva de aprendizaje cuando uno inicia con estas técnicas es delicada. Yo creo que puede ser que muchos médicos o colegas desistan de realizar esta técnica porque es una complicación frecuente cuando uno no domina la técnica. Que el hilo viene montado aquí, el hilo viene inserto dentro de la cánula y sale por acá y hace como una vuelta y trae un tope de goma. Entonces yo meto el hilo, si lo dejo muy superficial, el hilo tiene muchas espículas, que es lo que hace el efecto de tracción en la piel. Si lo dejo muy superficial, si no lo llevo a la profundidad adecuada, se puede ver sobre la superficie de la piel el trazo de la espícula. Y es horrible porque parece como si fuera un zurcido mal hecho, así se ve. Y ahí lo que se tendría que hacer es abrir un poquito más, entrar a buscar el hilo y sacarlo. Eso es lo que se debe de hacer. No es una complicación poco frecuente, ¿eh? Sí me ha tocado verla, digo, afortunadamente a mí no me ha sucedido, pero sí me ha tocado verla varias veces y sí es desesperante porque si yo no sé cómo sacar el hilo, pues sí, el paciente está desesperado. Imagínate que la piel se te ve como toda fruncida, como un mal surcido, así se ve. Entonces hay que sacarlo, se va a inflamar y ahí lo que habría que hacer es hacer tratamientos para redensificar y estimular esa piel para una regeneración óptima. Ok, o sea que no es nada así fatal, o sea... No, tiene solución.
lo más grave que pudiera suceder es que se coloque el hilo demasiado profundo y que se genere una inflamación espantosa, así como Rocky en su última pelea, así. Eso puede suceder, pero digo, la inflamación va a ceder y cuando ceda, algún resultado habremos de tener. No es lo común, es una complicación, pero sí es importante que los pacientes lo sepan. Y que cuando vienen al consultorio, yo siempre les digo, te puedes inflamar horrible, se te puede amoratar horrible, te puede doler horrible. No es común, pero puede suceder y tú lo debes de saber porque estás asumiendo el riesgo de que yo te haga este tratamiento. Claro, y pues por eso va uno con manos expertas y 10 años de experiencia son 10 años de experiencia. Si yo quiero ir a hacerme los hilos y voy y me los pongo y todo eso, ¿son compatibles con botox, rellenos, peelings, enzimas, sin entrar en detalles con los otros procedimientos? Pero, ¿cuál es el protocolo? Primero uno, luego el otro, todo junto. ¿Cuál sería lo esperado? Digo, para que yo como paciente no quiera ir, y volvamos a lo mismo, que vaya con un lugar y, sí, te va a poner hilos, te va a poner esto, te va a poner esto, salga de ahí así, y luego ya cuando me deshinche, o sea, tenga la ceja arriba y la boca chueca y bueno, traiga todo revuelto, ¿no? Que parezca Mr. Potato, un señor papa. Esa es otra cosa padre de los hilos. No se contraponen con ningún tratamiento, con ninguno. Nada. Para que algo afecte al hilo, para que una sustancia afecte al hilo, tendría que ser un estímulo prolongado y continuo. Entonces, nada afecta al hilo. Lo que sí, como te decía hace un rato, es importante preparar la piel para que el resultado de la colocación de los hilos sea padrísimo, sea lo más satisfactorio posible. ¿Ya se los puso usted? Ya. Tiene como casi 3 años que yo me puse 4 hilos de estos tensores que te platico y combinado con otra técnica que luego se las platicaré, está bien padre, que equivale a ponerse 5,450 hilos de redensificación. ¿Y usted se lo puso sola o quién se los pone a usted? ¿O a quién le confiaría a usted? Que dice usted, no, pues si yo sé que puede pasar esto, ¿con quién va? ¡Qué miedo! ¿O usted solita en el espejo? No me atrevería. Afortunadamente he tenido, pues no la suerte, aunque es una redundante, la fortuna de tener muy buenos maestros y una de mis maestras es quien me hace a mí los tratamientos. Entonces cada vez que necesito mi manita de gato, corro a la Ciudad de México y ella me hace los tratamientos. Entonces sí hay que preparar la piel. Y aquí les hago mucho hincapié a los pacientes, no creas que yo te quiero vender y vender y vender y vender. Es importante que sepas por qué se debe de preparar la piel. Obviamente en una piel sana, nutrida, hidratada, el resultado y la duración va a ser mucho mejor que en una piel desvitalizada, deshidratada, dañada, sensibilizada. Entonces, ¿cómo se prepara la piel? Nutriéndola e hidratándola. La técnica depende de la experiencia de cada médico. Puede ser infiltrado, puede ser con aparatología, pero sí necesita la piel una estimulación previa, estar lista, y es en cualquier tratamiento. Aunque fuera a aplicar botox, rellenos, siempre la preparación de la piel es muy, muy importante. ¿Se pueden poner nada más en la cara o se pueden poner en algún otro lado? Se pueden poner en todo el cuerpo. Hay zonas en las que yo no soy tan fan de colocarlos. Por ejemplo, se pueden poner para lograr un levantamiento de busto. A mí esa técnica no me gusta. Me parece una zona muy delicada que si después por alguna situación resulta que había un tumor cancerígeno y no había sido detectado a tiempo, la paciente de inmediato lo asocia con que, híjole, me pusieron hilos hace tanto tiempo y a lo mejor eso fue. No es. O sea, son totalmente inocuos, pero no me gustaría verme en una situación así. Se pueden poner en los brazos para esas alitas de murciélago en esta parte de aquí. Se pueden poner y ayudan a tensar. Se pueden poner en los glúteos para lograr un levantamiento sutil, pero sobre todo para mejorar la textura de la piel de los glúteos. Se pueden poner en las piernas cuando hay mucha flacidez y no serían ni los tensores. En los glúteos sí se pueden poner tensores, en el área de las alitas de murciélago también. En las piernas, estos hilos que vienen en malla, de los que te comentaba hace un rato, que se colocan haciendo un mallaje para combatir la flacidez, la celulitis, que es un efecto que tienen los hilos. Ayudan a estimular
la producción de colágeno, elastina, la formación de nuevos vasos sanguíneos, por la presencia del hilo ahí, ya está estimulando a la célula. ¿Y la edad indicada para hacerlo, doctora, cuál sería? Para colocación de hilos, a partir de los 25 años, porque por ejemplo las chicas que quieren este efectito que te comentaba de la ceja, normalmente son así, a partir de los 23, 25 años que están buscando ese efecto, se pueden colocar, no sucede nada, no es que vayan a generar un daño a la piel, no para rejuvenecer, pero sí para lograr esos efectos. No depende tanto de la edad, depende de los hábitos y de la genética, porque a lo mejor puede haber una persona de 30 años que tenga cero flacidez, cero signos de envejecimiento, y una de, a lo mejor, o la misma de 30, con unas características totalmente opuestas, que ya tiende mucho a la flacidez, que ahí depende mucho de los hábitos, qué tanto me expongo al sol, cómo es mi alimentación, qué tipo de deporte practico, porque si te fijas, por ejemplo, quienes son corredores de fondo, empieza el ácido hialurónico se reabsorbe muy rápido, entonces son caras muy delgadas, los maratonistas, caras muy, muy delgadas, que ahí se ve cómo se va perdiendo los cojinetes grasos, cómo se va perdiendo el ácido hialurónico. Entonces puede ser una persona maratonista de 40 años que le tenga que poner 10 hilos o 12 hilos. Entonces no depende tanto de la edad, es mucho de los hábitos y de la condición. Pero si me dijeran, ¿a partir de qué edad? No antes de los 25. Y 25 sería como para esos efectos coquetitos, y ya para una cuestión de rejuvenecimiento de los 30 en adelante. ¿Cuántas veces me puedo poner hilos? Por ejemplo, o sea, ahorita que mencionó, me pongo ahorita, me duraron 2 años el efecto, a los 2 años puedo volver a ir, o por eso que dice que hay esa inserción en la piel y esto y lo otro, como la cirugía plástica, ¿no? Que te pueden estirar nada más 3 veces, 4 a lo mucho, pero llega un punto en el que ya no se puede. Digo, que a lo mejor lo hacen y es cuando tenemos esos casos que la gente no queda tan natural. O sea, ¿hay algún tope? Bueno, te decía que los coreanos, que son los padres de esta técnica, dicen que hilos de redensificación 100 en una sesión para que quede el resultado que uno está buscando, y los hilos tensores, los que se necesiten para. Entonces, yo puedo colocar 100 de redensificación y a lo mejor 8 o 16 hilos tensores en la misma sesión o en sesiones separadas. Y eso lo puedo hacer tranquilamente cada año y medio. Aunque los hilos duran 2 años, yo siempre les sugiero a mis pacientes, no te esperes hasta que el efecto pase por completo. Al año y medio, ponte otros 4 hilos tensores y a lo mejor 40 hilos de redensificación, y así cada año y medio, para que la piel no pierda la estimulación que ya le empezamos a dar. El hilo, te decía que es una sutura reabsorbible. El hilo se reabsorbe a los 8 meses. A los 8 meses, si uno pudiera entrar a hacer un corte en la piel, ahí ya no hay vestigios de los hilos. Pero el estímulo puede durar hasta 2 años. Entonces, la recomendación es cada año y medio se pueden colocar sin ningún problema. ¿Cuántos? Así, como te comentaba. Los que se necesiten para. ¿Cómo puedo saber yo que estoy acudiendo a una clínica o con un doctor que sí sepa hacer este procedimiento y que no esté en su curva de aprendizaje? Porque supongo que cuando están en la curva, pues deben de estar ahí con el mentor y cualquier cosa de que el mentor entra y ayuda y como en los hospitales, ¿no? O sea, digo, tienen que aprender de alguna forma, pero siempre bajo una supervisión. Pero no que alguien diga, ya vi el video de YouTube, está bien padre, está bien fácil. Ahí te pongo unos de nylon para que te duren toda la vida. ¿Cómo sé yo que estoy acudiendo con la persona adecuada y que podría confiarle este procedimiento? Punto número 1, la recomendación. Yo les sugeriría, antes de llegar con alguien, busquen si conocen a alguien que conoce a ese doctor, si ya los ha atendido, si el resultado ha sido bueno, que sabemos que esa es la mejor publicidad, la que va de boca en boca. Si vengo de fuera y no tengo a quién preguntarle, la otra forma sería pues ver las credenciales del doctor.
lo hablábamos al inicio, todos estamos obligados a tener a la vista nuestro registro sanitario ante COFEPRIS. Entonces, eso es algo que el paciente tiene todo el derecho, debe de estar exhibido. Yo como paciente no tendría por qué llegar y tienes tu registro, yo debo de entrar a la clínica y en un lugar accesible a todos debe de estar exhibido ese registro en donde dice está certificado por la Comisión de Riesgos Sanitarios que sí, esa es una, que uno tiene la obligación de hacer esas notificaciones. Y la otra que también debe de estar a la vista, a lo mejor no está así como en el área clínica, pero sí en el área del consultorio, pues un certificado, no de mi cursito de YouTube de 1 hora, ¿verdad? Un curso serio avalado por una universidad de preferencia, que son los cursos que uno puede tener la certeza de que, ok, es un curso que tuvo una duración, en donde ya tuvo uno un entrenamiento, pero creo que al final eso es en lo que nos debemos de fijar. Registros, credenciales de entrenamiento y las recomendaciones. Y que no hagan bullying, porque siento yo, no sé por qué se me vino a la mente en lo que estaba diciendo eso, que llegaba alguien y le decía, sí, vente, aquí te lo voy a poner, y ya que estás ahí, y si más o menos conoce a la persona, sí, te va a quedar muy bien, anímate, no pasa nada. Y, o sea, como que no sé por qué, de que a lo mejor por el trato que se da de que, ay, hola, ¿cómo estás? Y no sé qué, y así, o sea, la persona esta que te quiera hacer el procedimiento se cuelgue de empatía para brincar el sistema, ¿no? Ándale, no pasa nada, creo que ya podría ser un foco rojo, porque como te acabo de decir, ¿no? Yo estoy obligada a decirle al paciente, te va a doler, se te va a inflamar, se te puede amoratar, la inflamación te puede durar 2 semanas y el resultado va a ser bueno, pero tienes todas estas, puede ser que no te sucedan, pero puede ser que sí te sucedan, entonces es como aventarnos una moneda al aire, yo no puedo adivinar a quién sí y a quién no, y complicaciones, puede ser que el hilo me quede superficial y que se te vea un fruncido horrible aquí. Mi obligación es decirle todo eso al paciente. Entonces, cuando les estás diciendo, el paciente te dice, oye, pero sí me quieres hacer el procedimiento. No, sí te lo quiero hacer, pero tú tienes que saber, y es más, anótamelo aquí, que yo te estoy diciendo que todo esto puede pasar, y fírmame que tú estás asumiendo la responsabilidad, porque es una responsabilidad compartida. Obviamente, que nadie que nos dediquemos al ejercicio de la medicina o áreas afines, hacemos las cosas con el afán de dañar al otro, pero puede suceder, somos humanos y nos puede suceder una complicación y uno está obligado a decirle al paciente lo peor que puede pasar, como cuando vas a entrar al quirófano y te dice el doctor, te puedes morir. Y tú, oye, pero si solo me vas a quitar el apéndice. Sí, pero te puedes morir. Y tú tienes que firmar esa hoja en donde das tu consentimiento a que te hagan el procedimiento y estás enterado de que puede suceder una complicación tan grave como la muerte. Es algo así. Entonces, creo que ahí ya sería un foquito rojo. Si yo voy a un lugar donde me dicen, no, tranquila, no pasa nada y va a quedar bien padre y no te pasa nada, entonces creo que ahí sí ya debería de ser un foco rojo. Claro, sí, no, eso se me hizo bastante acertado, ¿no? Digo, hasta los condones traen esa leyenda de cuidado, no sé qué, puede provocar esto, o sea, digo, puede haber amoretonamientos, hinchazón de 9 meses, etcétera, si no se usan adecuadamente. Algo que se me haya pasado preguntarle, que crea usted que haga falta que lo mencione. Es un tratamiento que a mí me encanta. Me encanta, tiene muy buenos resultados, dura un buen rato si uno se cuida, es un tratamiento muy predecible, o sea, yo puedo desde que analizo el rostro de la paciente decirle te van a funcionar y te va a ir bien. Entonces, no le tengan miedo, creo que cuando alguien habla mal de esta técnica es porque la verdad no ha logrado dominarla. Porque sí me tocan muchos pacientes que me dicen, no, es que me dijeron que no, que son horribles, que te van a dañar la piel, que no. Hay miles de artículos en donde se analizan las pieles que se han puesto hilos y las que no se han puesto hilos y la calidad del envejecimiento, la calidad de la piel es muchísimo mejor en la que ha estado estimulada con algún tratamiento, incluidos los hilos. Entonces, no hay que tenerles miedo.
Es una muy buena alternativa, es un excelente tratamiento y muy atractivo por todo. Costos, tiempos de recuperación, resultados, todo. Entonces, bien realizada, funciona muy, muy bien esta técnica. A mí lo único que me preocuparía, no sé, no lo pregunté antes, pero el estar generando tanta fibrosis en la piel no hace daño. En la cara no hace daño. No es una fibrosis como la que se genera cuando se introduce tal vez una cánula, como en la lipoescultura o la liposucción, que si yo meto la cánula de una manera muy agresiva, hago un trazo de fibrosis que se les queda marcado, por ejemplo, en el caso de las papadas, se quedan aquí los trazos de la cánula y se ven horribles. Esta es una fibrosis controlada por el estímulo del hilo que genera ese efecto de tensión. Entonces, no, porque no es un instrumento, te repito, como el de una cánula que genera una fibrosis. Si le tuviéramos que poner una etiqueta como una fibrosis patológica, la que podemos generar con una cánula gruesa, y esta es una fibrosis controlada que nos da ese efecto de lifting, de levantamiento, no solo como la del ejercicio. Como la del ejercicio, exacto. Con el ejercicio logramos una hipertrofia, pero no te pasa nada. O sea, si tú hipertrofias el músculo, va a crecer, y no es que en algún momento el músculo va a reventar. Tendrías que lesionarte o no hacer bien el movimiento para que lastimes las fibras musculares. Okay. Pero al final esa hipertrofia es algo que el músculo tolera. Sí, lo dijiste perfecto. Okay. Mejor ejemplo no se me pudo haber ocurrido. Entonces, no lo tengo registrado, sí lo puedo usar. Sí, es una fibrosis controlada, no es una fibrosis nociva. Y por último, doctora, ¿cómo la encuentran? If you're traveling for medical tourism and need accommodation, transportation, or a guided tour, visit the service section on our website, where you will find the best options we found for you. Follow the link on the description and start planning your medical trip today. Y por último, doctora, ¿cómo la encuentran? Bueno, yo estoy en Instagram como doctora Mildred Sánchez, en Facebook también como doctora Mildred Sánchez. La clínica que yo tengo aquí en Mazatlán se llama Yubene, Centro de Bienestar Integral, y estamos así en la página, tiene sitio web Yubene, también en Facebook, también en Instagram, Yubene MZT. Pues muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por compartirnos todo lo que nos comentó sobre este procedimiento. Creo que quedó todo muy claro. Ahí les invito a la gente de que si tienen alguna duda o algo, nos dejen algún comentario, nos manden algún correíto y pues ya le daremos seguimiento ahí a la doctora para que nos haga el favor de aclarar alguna duda en caso de que haya quedado. Pues muchas gracias por su tiempo, doctora, y hasta la próxima. Gracias por escuchar. Muchas gracias, Kurt. Espero que te mejores y que esta charla sea de utilidad para quien la escuche. Que tengas muy buen día. Después de mi plática con la doctora Mildred, puedo concluir que cuando se trata del cuidado de la piel, definitivamente lo mejor es ir con un médico estético, alguien que ya haya cursado 4 años de medicina y que esté calificado para realizar cualquiera de los procedimientos que se ofrecen. En temas de salud y cuidado de la piel, los expertos siempre te ofrecerán los mejores resultados. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.